Bueno, vamos a explicar a continuación un laboratorio de nuestra clase de comunicación digital que va a consistir en el conversor análogo digital. ¿Qué necesitamos para esto? Necesitamos SPIC, que va a ser de esta referencia, como lo pueden observar acá en el tablero. Necesitamos el uso del programa MATLAB, el conversor ya correctamente diseñado mediante un montaje y los conceptos básicos sobre la transformada rápida de Fourier. Básicamente va a ser lo siguiente: la señal de entrada proveniente de un generador que va a pasar a través del conversor para poder así obtener nuestra señal muestrada a los diferentes valores de voltaje, que van a ser valores binarios, como podemos observar acá, como el nivel 00 o el 11, dependiendo del número de bits que tenga nuestro conversor, arrojando así los valores digitales correspondientes, que son los que nos interesan ver en nuestra práctica. Bueno, ahora vamos a explicar los objetivos de nuestra práctica. Voy a dibujar el esquema básico de lo que se va a desarrollar en el laboratorio. Otra vez el generador de señales, nuestro conversor análogo digital, nuestro protocolo para la comunicación, que va a ser el RC232, y conectarlo a un computador para poder observar en digital las muestras que vamos a obtener de esta conversión. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, los objetivos pueden ser los siguientes: analizar y comprender la comunicación entre un PIC y el puerto de RC232 mediante la utilización del PC. Como les venía diciendo anteriormente, este protocolo va a ser bastante importante para la comunicación con nuestro PC. ¿Por qué? Porque este es uno de los sistemas de comunicación más comunes con el que nosotros podemos trabajar. En segunda instancia, vamos a diseñar un programa que permita la comunicación entre el puerto y el PIC. El PIC es un microcontrolador que tiene diversas aplicaciones. Entre ellas se encuentra la conversión análoga digital. Dentro del PIC vamos a quemar un programa que nos permita hacer todo lo que vemos en este esquema. Sin quemar el programa no podemos hacer nada de esto y por lo tanto no podemos obtener las muestras en nuestro computador. Bueno, vamos a analizar y comprender la transmisión y la recepción de datos con el RC232 nuevamente. Y finalmente vamos a almacenar un programa en MATLAB donde nos indique este proceso, pero a modo de simulación, lo que podría pasar realmente al hacer esto. En este laboratorio se va a trabajar con la simulación en MATLAB y los resultados obtenidos en el laboratorio. En la primera parte de nuestro laboratorio pasamos a realizar un programa en MATLAB o cualquier lenguaje de programación que permita obtener las muestras de la señal senoidal, cuando se utiliza la cuantización de 2, 3 y 4 bits. El programa debe solicitar al usuario la información de la amplitud, frecuencia, fase y número de muestras por periodo de la señal y debe entregar en un archivo de texto. Obviamente tiene que estar organizado en columnas. El tiempo de cada muestra, el voltaje de cada muestra, el valor binario que está asignado a cada muestra por los códigos de 2, 3 y 4 bits. A continuación se muestra el código del código MATLAB para esta parte, para esta primera parte. Entonces, aquí tenemos, empieza el programa donde le pedimos al usuario la frecuencia de la señal, la amplitud de la señal y el nivel de C. Aquí podemos ver el R input que nos dice que es la fase de la señal, ¿sí? Pedimos al usuario el número de muestras con este código. Para esta otra parte, que también pedimos el nombre del archivo que equivale en bits. Visualizamos el voltaje y el tiempo de la muestra por medio de este comando.
Seguimos designando la hoja del fichero, y en este for, en esta parte del for que podemos observar acá, es donde se recorre el vector B, el vector. Bueno, aquí en la parte de los elf, por ejemplo, en esta parte es donde damos el valor a los caracteres de la variable d, como se puede observar. Y pues para imprimir la parte del else, le damos el valor de los caracteres a la variable d. Es una de las tantas condiciones que tenemos para desarrollar nuestro programa. Sí. Por ejemplo, aquí en esta otra parte que podemos dar el if, que es otra parte que es muy fundamental para el programa, de donde hacemos la división para la conversión, pero en 3 bits por medio de los parámetros. Entonces, aquí a la variable c le damos el valor, como podemos ver en este caso. En resumen, todas estas partes del programa son fundamentales. Y a continuación se va a observar el funcionamiento del programa. Basados en el código que anteriormente observamos, aquí podremos observar el programa cómo funciona por medio del software, del software adecuado. Entonces aquí nos pide ingresar la frecuencia. Después el programa nos pide la amplitud de la que queramos ingresarle, nivel de C, que en este caso pues vamos a poner un nivel de C de 2.5 o 2, la fase, el número de muestras, nombre del archivo equivalente en bits, veremos un nombre cualquiera. Después de ingresar el nombre, que en este caso nuestro ejemplo es Felipe, pasamos al nombre del archivo para ver el muestreo de la señal en tiempo y en voltios. Ingresemos otro nombre. Estas son las muestras, el resultado que nos arroja el programa, con su respectivo gráfico. En la gráfica podemos observar el número de muestras que le dimos al ingresar los datos y cómo la señal es correctamente muestrada, dando así un bosquejo de lo que resulta ser una señal senoidal, que fue la señal supuesta a la entrada. Bueno, en esta parte del laboratorio lo que se dispuso a hacer fue buscar una serie de conversores análogos digitales y básicamente teníamos que analizar sus características principales haciendo un cuadro comparativo como el que podemos ver en esta tabla. Principalmente las características que más llaman la atención a la hora de nosotros comprar un conversor sería de acuerdo a la aplicación que nosotros le demos a este. Un ejemplo claro sería que los conversores de números de bits reducidos son para aplicaciones más básicas, mientras que los que usamos para las conversiones más complejas y que necesitan un rango de precisión más alto, necesitan un número de bits mucho más grande. ¿Por qué? Porque el número de bits va a depender del número de muestras que se toma. En esta referencia del conversor que podemos observar acá, dice que tiene 10 bits, que tiene una frecuencia de muestreo de 40K y un tiempo de conversión de 20 microsegundos. El voltaje máximo, como pueden ver acá, no varía mucho entre los distintos conversores, y el voltaje mínimo en este caso para todos va a ser tierra. Este conversor se podría decir que es un conversor básico. ¿Por qué? Porque este es de los que encontramos mucho en el mercado, siendo uno de los más utilizados para las aplicaciones de laboratorio como podemos desarrollar a lo largo de nuestra carrera. Otra característica que cabe señalar es que es la temperatura de operación de los conversores. Es muy importante tener estas características en cuenta a la hora de emplearlos. Más o menos estos datos nos los da el datasheet y de ahí podemos sacar una apreciación de cómo debemos trabajar bajo unas condiciones adecuadas. Como podemos ver acá, los interfaces y el tipo de conversión, tenemos uno que es la conversión serial, la conversión análogo digital, el conteo y el paralelo.
Y finalmente en esta columna obtenemos los nombres de los fabricantes. Cabe mencionar que entre los fabricantes se destacan Texas, Analog Device Inc., NX Semiconductors, como unos de los más famosos a la hora de escoger el conversor adecuado.